Bienvenidos. El día de hoy expondremos algunos asuntos relacionados a la resurrección de Jesucristo, tales como su centralidad en la fe cristiana y su historicidad. Quédate con nosotros. Acompáñame. Esto es Kumbal. La resurrección es una doctrina central para el cristianismo. Para algunos expertos, el surgimiento de la iglesia en el primer siglo solo pudo tener explicación si verdaderamente Jesús resucitó de entre los muertos. Durante su ministerio público, Jesús hizo varias afirmaciones acerca de su resurrección. Este tipo de aseveraciones las encontramos en Juan capítulo 2, versículos del 19 al 22 y capítulo 10, versículos del 17 al 18. Principalmente en el Evangelio de Juan, Jesús, además de afirmar que resucitaría, también declaró que tenía vida en sí mismo, que es el pan de vida y la resurrección y la vida. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 46, los fariseos demandan señal y Jesús les responde apuntando a su resurrección. Si Jesús no ha resucitado, entonces él mintió. Por lo tanto, él no es digno de confianza y no era Dios, porque Dios no puede mentir. Así la resurrección se vuelve la vindicación, confirmación y certificación de las palabras de Jesús. Los religiosos del tiempo de Jesús comprendieron esto e intentaron explicar la tumba vacía haciendo una teoría en la que se decía que el cuerpo fue robado. Esto se registra en Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. También Pablo lo entendió y eso lo llevó a declarar en 1 Corintios capítulo 15 que sin la resurrección la fe y predicación cristiana es vana. Siendo así, ¿realmente se puede comprobar que la resurrección fue un evento histórico? Esta pregunta ha tenido varias respuestas. En la historia hubo quienes afirmaron que la resurrección, aunque tuvo lugar en el pasado, como es un evento sobrenatural, trasciende el estudio histórico y por lo tanto no se puede controlar bajo los estándares de la verificación histórica. Personas como Rudolf Bultmann, Will Marsden y William Barclay negaban en algún sentido la resurrección física de Jesús como un evento histórico, y en cambio creyeron que Jesús seguía vivo en la tradición de la iglesia y en la predicación. Él está verdaderamente vivo, pero solo como un recuerdo que influye de forma positiva en las personas. Otros en la actualidad, como el experto Bart Ehrman y Antonio Piñero, apelan en contra de la historicidad de la resurrección de Jesús. Pero, ¿existen defensores de la resurrección? Claro, expertos en su campo. Este es el ejemplo de Pannenberg, quien había sacudido la teología alemana al mantener que se puede hacer un caso histórico sólido para la resurrección de Jesús. William Lane Craig, discípulo de Pannenberg, Mike Licona, Gary Habermas y N.T. Wright son algunos de los que actualmente defienden la historicidad de la resurrección de Jesús. Los argumentos a favor de la resurrección parten del método de los hechos mínimos, es decir, hechos que rodean el evento de la resurrección que se pueden establecer en la historia según la opinión de críticos escépticos y creyentes. El método de los hechos mínimos trata de brindar la resurrección de Jesús como la mejor explicación a la tumba vacía, las experiencias post-mortem de los discípulos, es decir, los avistamientos de Jesús después de su muerte, de los cuales los discípulos fueron testigos, el surgimiento del cristianismo en medio de un ambiente hostil y la conversión de Pablo. Al defender la resurrección, también se señalan las deficiencias que tienen las otras explicaciones a estos eventos, además de que se toma en cuenta otras evidencias, por ejemplo, la confiabilidad del Nuevo Testamento, las tradiciones orales cercanas al evento de la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15 se registra una, el martirio de los discípulos, el acceso a los hechos que tenían los autores bíblicos y la audiencia. En conclusión, la resurrección es uno de los eventos históricos más atestiguados. El surgimiento del cristianismo es una de las pruebas más contundentes que se tienen, pues ¿cómo podría surgir un movimiento pujante si está centrado en la resurrección de su líder, pero este se encuentra muerto? Los apóstoles y primeros discípulos sellaron su testimonio con sangre, abrazaron el fuego y entraron a la boca de las bestias por la verdad de la resurrección. En un caso hipotético, ¿acaso harían lo mismo si estuvieran conscientes de que la resurrección era una mentira? Te invitamos para que vayas a la descripción y consulte las fuentes que hemos utilizado para el desarrollo de este tema. Hasta la próxima.